hacia un conocimiento más detallado de la estructura de la materia con ayuda de las nuevas tecnologías físicas y computacionales, y también hacia un mejor control de los procesos químicos, tanto en beneficio de la humanidad como del planeta. Creo que en general, como prácticamente todas las ciencias, los principales avances se van a dar en los campos frontera. Por ejemplo, en el campo frontera con la biología, en el área de bioquímica, en el campo frontera con la ciencia de la tecnología de materiales, con el desarrollo de nuevos materiales y biomateriales, o en el campo frontera con las nuevas técnicas físico-matemáticas que creo que permitirán reducir mucho el trabajo experimental en el laboratorio. Bueno, tengo que decir que de una forma general no creo que la quimiofobia haya estado relacionada con equivocaciones asociadas al desarrollo de la química. Por ejemplo, no ha habido una gran tragedia que justifique la existencia del poderoso movimiento antivacunas. Bueno, como muchas otras ciencias, en general creo que ha pecado de un exceso de confianza en los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, es sorprendente la fascinación que en el periodo de entreguerras ejercía el radio, el último elemento descubierto por María Skłodowska-Curie, que entonces, durante varios años, fue considerado algo así como el elixir de la eterna juventud. Pero si existe un punto de inflexión respecto a la aparición de la quimiofobia, yo tomaría el dato de la publicación del libro La primavera silenciosa de Rachel Carson, que apareció en el año 1962. El origen de este libro fue el uso indiscriminado del DDT, que por cierto estuvo a punto de terminar con la malaria en muchos países, pero que también causó efectos indeseados en el medio ambiente, efectos que tanto las compañías químicas que producían estos insecticidas como los agricultores, ambos, unas sociedades o unas entidades muy poderosas en la sociedad americana, pues estos colectivos se negaron a reconocer estos peligros, que son los que Rachel Carson puso de manifiesto en su libro, que está magníficamente escrito, y que fue el germen, por un lado, del movimiento ecologista a escala mundial, pero también, por otro lado, sentó las bases para la quimiofobia. Según define la Wikipedia, la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. Comparto completamente esta definición, y lo que indica es que química es conocimiento, y el conocimiento nunca puede ser negativo. Lo que sí ha tenido en muchas ocasiones consecuencias indeseables ha sido la aplicación de la química para el desarrollo de nuevos procesos y bienes de consumo sin tener en cuenta todas las posibles consecuencias negativas. ¿Cómo se podrían haber evitado? Bueno, esto es una discusión muy extensa, pero yo creo que las peores consecuencias para la salud de nuestro planeta es la superpoblación. Y ahí sí que la química ha tenido muchísimo que ver, porque ha sido la responsable directa de que disminuyera la mortalidad infantil con los antibióticos y con las vacunas, y como consecuencia de ello y de otros desarrollos, de hacer que la esperanza de vida media del hombre multiplicara por casi 3 en el lapso de menos de un siglo. Pero por otro lado, ¿quién se puede arrogar el derecho a decir quién puede vivir y quién no? Es muy loable el deseo del ser humano de prolongar su vida sobre la Tierra y que ésta tenga lugar en las mejores condiciones posibles. El problema es cómo encajar ese deseo con el desarrollo y con la supervivencia del planeta. Y para encontrar ese equilibrio, justamente la química es una de las herramientas fundamentales. Bueno, insisto en que la química no es la culpable, sino el uso que el ser humano y algunas industrias han hecho de los conocimientos químicos. Pero, por ejemplo, el ser humano no supo ver que el magnífico descubrimiento de los plásticos, que eran unos materiales baratos, ligeros y prácticamente indestructibles, podía tener en la salud del planeta a un largo plazo. Bueno, tengo que recordar que un joven ser humano, en concreto mi hijo, cuando contaba escasamente con 10 años, hace de esto ya 25, se preguntaba por qué tanto empeño en reciclar
el vidrio o el papel, cuando desde su punto de vista el problema fundamental era el plástico por el hecho de que no se degradaba naturalmente. Bueno, el motivo fundamental es que para reciclar el vidrio y el papel había una motivación económica, mientras que no existía tal motivación para el plástico. Bueno, y así hemos llegado a que hoy día exista un sexto continente en el Pacífico Norte como consecuencia de la acumulación de ingentes cantidades de plástico. La superación de esta crisis requiere el desarrollo en varios ámbitos científicos, pero sobre todo lo que requiere es un cambio de actitud respecto a la ciencia. La ciencia es vital y ahora con esta crisis hemos podido vivirlo en nuestras propias carnes. Entonces la sociedad tiene que cambiar, tiene que ser consciente de la importancia de la ciencia, para lo cual tiene que estar bien formada e informada. Y por supuesto los responsables políticos tienen que dedicar los fondos necesarios para el desarrollo de algo tan fundamental. Creo que para luchar contra la COVID tiene que haber desarrollos de química farmacéutica en tres ámbitos fundamentales, que son los antirretrovirales, los antiinflamatorios y las vacunas. Por otro lado, también será fundamental el desarrollo de nuevos test analíticos para la detección temprana y con una gran garantía, por un lado, de las personas infectadas y por otro, de las personas inmunes. Bueno, yo creo que esos cambios se han producido ya en el ámbito médico. Esa investigación es mucho más cooperativa, ya prácticamente desde el comienzo de la crisis. Por otro lado, también se ha provocado efectos indeseables, como que se han publicado trabajos que no cumplían todos los requisitos que se exigían hasta ahora para hacerlos rigurosos y fiables, que es lo que permite que la ciencia avance. Bueno, espero y deseo que sí, pero en España por el momento a nivel oficial no se han dado los pasos imprescindibles, que es aumentar significativamente la dotación económica. La química es una de las áreas científicas donde hay una presencia mayor de mujeres, tanto desde los niveles del estudiantado hasta, por ejemplo, las grandes representantes, las cabezas visibles. Por ejemplo, ahora tenemos una presidenta del CSIC, la química Rosa Menéndez, y luego dos de las anteriores directoras generales de política científica eran química o relacionadas con ella. Ángeles Heras, la anterior, era química, y Carmen Vela, la precedente, era farmacéutica. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otros indicadores, como las premiadas de la Real Sociedad Española de Química, los números no son ni muchísimo menos paritarios. Esto indica que no podemos bajar la guardia, que hay que seguir luchando para llegar a una igualdad real, incluso en ámbitos relativamente igualitarios como el de la química. Para que el mensaje de que la ciencia es también cosa de mujeres llegue a toda la sociedad, hay que emplear distintos formatos a varios niveles. Los libros, adaptados a todas las edades y niveles culturales, son un clásico. Lo mismo que los museos de ciencia, que se ha demostrado que son las herramientas más útiles para generar una buena aceptación social de la ciencia. A nivel de enseñanza primaria, yo he comprobado que el teatro es una de las mejores herramientas. También pueden usarse otros materiales interactivos como puzzles, cómics y vídeos. Y luego en la enseñanza tanto secundaria como universitaria, el propio alumnado puede ser el que protagonice sus propios eventos, y por supuesto para la sociedad en general, los libros de divulgación, los programas de radio y los vídeos, y por supuesto televisión. Son en casos, yo creo que en general por una falta de atención en la enseñanza secundaria. Y luego, además, ahora están distorsionados por la quimiofobia, que desafortunadamente sigue siendo empleada por muchas industrias que lo ven como una herramienta de marketing rentable. La ciencia en general y la química en particular son imprescindibles en nuestras vidas. Para que la sociedad sea auténticamente democrática y libre, necesita tener los conocimientos químicos mínimos, bueno,
científicos y químicos mínimos que le permitan entender cómo funciona toda la química que condiciona nuestro mundo, para que no sean manipulados, por ejemplo, por los responsables de los movimientos antivacunas. La responsabilidad de esta enseñanza recae en parte en el estamento científico y en el profesorado universitario, pero gran parte de él hasta hace poco miraba con relativo desdén las tareas de divulgación. Otra parte de la responsabilidad recae en las instituciones que han de proporcionar los mecanismos y los medios para que esta divulgación sea efectiva y, por supuesto, los periodistas científicos tienen una labor insustituible. El primero, hacer asequibles los conocimientos científicos a capas amplias de la sociedad que carecen de una formación científica previa. Y, en segundo lugar, por supuesto, luchar contra la quimiofobia y los prejuicios que, como consecuencia de ello, se han ido asentando durante décadas. Son innumerables, pero por hablar solo de los que han afectado a centenares o miles de millones de personas, yo destacaría por un lado las vacunas y los antibióticos en el ámbito de la medicina, la potabilización del agua y el desarrollo de los jabones sintéticos, con la síntesis del amoníaco a la cabeza, y por último, en la vida diaria, el desarrollo de nuevos materiales, soporte de los dispositivos nuevos electrónicos como los teléfonos y los ordenadores portátiles.